No subí vídeo la semana pasada, y menos mal, porque si lo hubiera hecho, ahora estaría contando una historia muy diferente, una historia de desastre. Hace unos meses compré un acuario nuevo, grande, pesado, hermoso. Lo coloqué sobre un mueble de la cocina. Todo parecía estar bien, excepto por una sensación. Algo dentro de mí gritaba: este mueble no va a aguantar, cámbialo. No era un pensamiento cualquiera, no era paranoia, era esa certeza inexplicable que a veces me asalta, esa que nunca me ha fallado. Lo dije en voz alta, se lo conté a 3 amigos y ya sabes cómo va esto. Estás exagerando, ese mueble es sólido, yo podría subirme encima y no pasaría nada, pero en mi cabeza lo veía colapsar, lo veía romperse de repente. No podía ignorarlo, así que reforcé la estructura, añadí vigas y por un tiempo el miedo se calmó, hasta que volvieron las pesadillas. Una y otra vez soñaba con la madera partiéndose, el estruendo, el agua desbordándose por toda la cocina. No eran sueños normales, eran avisos. Finalmente dije: basta, voy a cambiar el mueble. No soporto estas pesadillas. Otra vez incredulidad, otra vez la mirada de «estás loca». Ese mueble aguanta de sobra. Pero lo cambiamos. Vaciamos la vajilla, movimos los acuarios, desmontamos la estructura pieza por pieza y entonces ahí estaba. Oculta bajo una pata metálica, la grieta. Profunda, alargada. La prueba de que el colapso era inevitable. El amigo que antes se reía ahora estaba mudo, asustado. Tenías razón, balbuceó. Esto iba a romperse. ¿Cuánto tiempo nos quedaba? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Te imaginas el estruendo en mitad de la noche? Silencio. Le di una palmada en la espalda y sonreí. ¿No decías que aguantaba tu peso? Pues menos mal que no hiciste la demostración. La intuición es esa sensación que surge como un susurro interno, una corazonada, una señal que no se puede justificar fácilmente con lógica. Muchas veces la sociedad nos empuja a cuestionar y racionalizar todo, a confiar más en lo que vemos y en lo que sabemos que en lo que sentimos o percibimos sin evidencia concreta. Sin embargo, hay algo de esa vocecita interior que a pesar de nuestra duda nunca nos falla. Lo fascinante de la intuición es que no surge de un proceso consciente, sino de una conexión más profunda con el ser. Es como si el inconsciente estuviera trabajando constantemente procesando información de manera que no somos capaces de captar a nivel consciente. La intuición es el reflejo de experiencias pasadas, aprendizajes y sensaciones que no podemos recordar de manera clara, pero que de alguna forma nos hablan. Y cuando esta intuición se convierte en una premonición, una sensación extraña de que algo está por suceder, hay una profundidad en ella que no se debe tomar a la ligera. Es curioso porque, aunque estas sensaciones a menudo nos llegan de forma clara, la razón tiende a ponerlas en duda. Nos preguntamos, ¿realmente sé lo que va a pasar? ¿Es solo una coincidencia? La lógica, esa herramienta tan poderosa que tenemos, intenta siempre racionalizar lo que no se puede explicar. Pero a veces, en esa lucha entre la razón y la intuición, la razón se convierte en una barrera que nos aleja de nuestra verdadera sabiduría. Quizá ha pasado, como a muchos, que se ha sentido una premonición, una corazonada, y al final algo sucedió que validó esa sensación. Sin embargo, incluso cuando esas percepciones se hacen realidad, tendemos a minimizarlas, a cuestionarlas. En mi caso, esa intuición está siempre ahí, como una guía fiel, pero sigo dudando de ella. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que valora lo tangible, lo comprobable, lo visible, y en un contexto así, confiar en algo tan intangible como la intuición puede parecer irracional. Pero la verdad es que esa intuición, esa conexión con lo profundo del ser, tiene más poder del que imaginamos. Ha guiado decisiones importantes, aunque no siempre se la escuche. Y muchas veces esa desconfianza hacia la intuición tiene consecuencias. A lo largo de la historia ha habido quienes ignoraron esas señales, esos susurros internos que advertían,
y las consecuencias fueron fatales. A veces, cuando nos desconectamos de la intuición, nos desconectamos también de algo esencial, nuestra propia capacidad de autoguiarnos, de sentir lo que realmente está alineado con el bienestar. El consejo que emerge de todo esto es simple: deja que la intuición te guíe. No la pongas en duda cuando sientas esa corazonada. Escúchala, incluso cuando no logres entender completamente de dónde viene. Esa voz interior ha sido confiable a lo largo de la historia, guiando a quienes han sido lo suficientemente valientes como para escucharla. Quizás la razón nunca podrá explicar completamente por qué ciertas sensaciones se sienten tan reales, pero eso no significa que no sean verdad. Al final, se trata de aprender a confiar en lo que ya sabemos, de confiar en uno mismo y en las señales que el ser nos da. A veces, lo que nos parece inexplicable es precisamente lo que necesitamos para tomar las decisiones correctas. Y tal vez, al final del día, lo más sabio sea dejarse llevar por lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, sin temor ni dudas.